Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 1 de noviembre de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios en el correo electrónico questions@schillerinstitute.org o ponerlas en el chat de YouTube. Helga, en el mensaje que enviamos hoy anunciando la videoconferencia, te referiste a los horrores en el suroeste de Asia como derivados en el periodo moderno del Plan Bernard Lewis, siendo Lewis un historiador británico y figura de inteligencia que promovió el uso de las diferencias religiosas y el conflicto como un esquema imperial británico para dividir y conquistar, para mantener el control imperial británico. Pero también te referiste a una perspectiva filosófica muy diferente, la del cardenal Nicolás de Cusa de mediados del siglo XV, que presentó una visión de la paz perpetua que podría constituirse sobre la base de la concordancia de todas las religiones. Dado los desastres que se han desencadenado en Gaza tras el ataque de Hamas del 7 de octubre y la respuesta israelí, ¿cómo podría este método de Cusa aportar una solución en la actualidad? Bueno, esto puede ser muy difícil de imaginarse porque debo decir que cualquiera que esté observando lo que está ocurriendo en Gaza en este momento es increíble en términos de... Creo que es realmente importante que la gente no lo deje de lado, porque la matanza que se está produciendo con el pretexto de deshacerse de Hamas, bombardeando los campos de refugiados y a los civiles indefensos, matando a miles de niños. El mundo tiene que despertar, porque realmente quiero decir que la enormidad de lo que está ocurriendo es muy difícil de asimilar. Y me gustaría instar a la gente que está escuchando este programa a que se involucre en lo que está ocurriendo realmente y que no lo ponga de lado con la idea de cualquier opinión preconcebida que uno pueda tener, porque creo que esta es realmente la prueba de la moralidad de la humanidad. Si podemos detener esto, creo que el hecho de que el director de la oficina de Nueva York del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Craig Mokhiber, acaba de enviar su renuncia el 28 de octubre al Alto Comisionado Volker Turk, porque dijo que una vez más las Naciones Unidas se mostraban impotentes ante este hecho, y luego dijo que había observado y había enfrentado el genocidio muchas veces. Dijo que había enfrentado el genocidio contra los Tutsis, los musulmanes bosnios, los yazidíes, los rohingyas, pero que este es por mucho el peor. Y quiero leerles una cita de lo que dijo en su carta. Este es un ejemplo clásico de genocidio. El proyecto colonial europeo, etnonacionalista y de colonos en Palestina ha entrado en su fase final, hacia la destrucción acelerada de los últimos restos de vida palestina indígena en Palestina. Es más, los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa son totalmente cómplices de este horrible asalto. Estos gobiernos no solo se niegan a cumplir sus obligaciones de garantizar el respeto de las convenciones de Ginebra, sino que de hecho están armando activamente el asalto, proporcionando apoyo económico y de inteligencia y dando cobertura política y diplomática a las atrocidades de Israel. Ahora bien, creo que esto es muy importante porque se ha creado un clima en el que en algunos lugares como Alemania, por ejemplo, ya ni siquiera se puede hablar de estas cosas. Ahora poco a poco empieza a cambiar. Pero durante los primeros días de lo sucedido, había una orden de silencio total.
no se podía expresar ninguna preocupación por el sufrimiento de los palestinos sin ser acusado de antisemita o anti-israelí. Y las dos cosas no son lo mismo. En Israel el apoyo a la invasión de Gaza descendió del 69% después del 7 de octubre a alrededor del 20% en la actualidad. Así que la población israelí no está respaldando eso. Creo que es realmente importante que movilicemos a la población porque esto tiene que parar, tiene que haber una movilización mundial de gente que intervenga, porque si no lo detenemos, tiene el potencial de conducir al fin de la civilización porque estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Quiero decir, es muy obvio que toda la región del suroeste asiático es un polvorín. Ya hay informes de que algunos otros países están implicados de una forma u otra, ya sea porque Israel bombardeó blancos en Siria, ya sea porque las bombas llegaron o los misiles o los drones de Yemen a Israel. No puedo verificar nada de esto, pero está muy claro que estamos sentados sobre un enorme polvorín. Hay muchos políticos que hablan ahora de un nuevo eje del mal en el que incluyen a Irán. Y está muy claro que en el momento en que Irán se viera involucrado en este conflicto, el resultado sería impredecible. Estamos al borde de una escalada total. Una figura rusa muy importante, cuyo nombre es Fyodor Lukyanov, que es el presidente del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa y director de investigación del Club Internacional Valdai. Básicamente dijo que esto ya es una nueva guerra mundial y también señaló que esto es la ruptura del orden internacional, que el orden anterior, que se caracterizaba por la destrucción mutua asegurada, especialmente en el periodo de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética todavía existía, los conflictos podían ser manejados, porque estaba claro que la destrucción mutua asegurada era un elemento de disuasión para que nadie se involucrara en una escalada. Pero eso se ha acabado y dice que ya no ve ni siquiera un enfoque temporal para la solución. Y creo que es una descripción bastante acertada. Está muy claro que lo que realmente hay detrás de todo esto es completamente diferente. No se trata de Ucrania, no se trata del suroeste asiático. Por supuesto, los elementos de estos conflictos son extremadamente importantes y desempeñan un papel, pero creo que el presidente Putin, en una reunión con su Consejo de Seguridad y las agencias de seguridad, dijo que lo que realmente hay detrás de todo esto son manipulaciones geopolíticas. Creo que es absolutamente cierto, porque lo que realmente está en juego es que se está derrumbando el viejo orden, la idea de un mundo unipolar en el que Occidente sería la fuerza dominante y el sur global no tendría ningún papel. Eso está cambiando de manera irreversible porque está surgiendo un nuevo sistema de relaciones económicas con el BRICS Plus, los países del sur global que están trabajando con estos países y el intento absolutamente desesperado de las fuerzas occidentales de impedir que ese nuevo orden tome el control de la situación. Así que creo que estamos en el momento más peligroso de la historia de la humanidad. El viejo orden se está desmoronando. Está surgiendo un nuevo orden, pero aún no se ha establecido. Y mientras Occidente trate de contener de manera desesperada el surgimiento de ese nuevo orden, creo que estamos al borde de una catástrofe total y realmente tenemos que tener una movilización en la que todo el mundo se una a las manifestaciones por la paz. No se trata de tomar partido, tenemos que catapultar a toda la situación hacia una nueva geometría, un nuevo paradigma. Y lo que he propuesto
en el momento en que comenzó la operación militar especial en Ucrania, la guerra en Ucrania, que ya lleva más de 1 año y medio, hice un llamado por un nuevo paradigma, una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, porque estaba claro que no se pueden resolver las cosas dentro del viejo orden por naturaleza, porque así es como empezó todo esto. Hay que pasar a una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países del planeta. Aplicado ahora a la crisis de Ucrania, esto significa que hay que cuidar los intereses de seguridad de Ucrania y también de Rusia. En el suroeste asiático significa que hay que tener en cuenta los intereses de seguridad de Israel, pero también de Palestina, también de Irán, también de los demás países de la región. Y ese salto para comprender las lecciones de la paz de Westfalia, que la paz solo es posible si nos ocupamos de los intereses del otro, eso para muchas regiones del mundo, como Europa, no existe en lo absoluto. Ya nadie piensa así. Alemania dice, estamos del lado de Israel, pase lo que pase. Pues bien, eso no le viene bien a Israel porque, como pueden ver, el camino que se ha tomado o que ahora se pone en marcha podría conducir a una catástrofe total para todo el mundo, así que no le estamos haciendo un favor a nadie impulsando eso. Lo mismo ocurre esencialmente con la situación en Ucrania. Así que pienso que es hora de plantear la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Realmente reto a la gente a que empiece a entrar en un proceso de discusión con nosotros sobre cómo podemos promoverlo, cómo podemos conseguir que unos cuantos países, unas cuantas universidades, unos cuantos grupos de reflexión debatan realmente cómo podemos darnos un orden que permita la sobrevivencia de la humanidad. ¿O somos tan estúpidos que vamos a seguir el camino de nuestra propia extinción? Soy optimista y por eso creo que se puede hacer, pero requiere la movilización de mucha gente en todo el mundo. Nos están llegando varias preguntas tras lo ocurrido en la votación de la Asamblea General de la ONU la semana pasada. Hay un profesor de Pakistán que dice, presionen a los países occidentales para que Israel y los países árabes se sienten a una mesa para encontrar un acuerdo de paz duradero. No hay otra opción. Oriente Medio necesita una paz duradera. Eso está muy de acuerdo con lo que dices. Pero aquí hay una pregunta que vino del Reino Unido. Escriben, los llamados para un alto al fuego en la Asamblea General de la ONU, los llamados para que haya una conferencia de paz que hizo China, Lula, Erdogan, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ahora del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, combinados con las crecientes manifestaciones en todo el mundo. Mencionó, creo que entre 300,000 y 500,000 personas en Londres. Nada de esto influirá en Netanyahu, incluidas las manifestaciones contra él en Israel. ¿Pero conmoverán al gobierno de Biden? Creo que depende de la escalada de esas manifestaciones y de las demandas de paz. Mientras el actual gobierno esté convencido de que puede salirse con la suya, seguirá con esta política de no al alto al fuego, en un momento en el que está tan claro que si no hay un alto al fuego, la cosa estallará absolutamente. Creo que necesitamos voces aún más fuertes. Por ejemplo, es muy bueno que estos diferentes líderes religiosos están interviniendo en la situación porque hay un precedente histórico y eso fue cuando Mehmed II conquistó a Estambul en 1453. Esto causó una protesta en todas partes en Occidente porque esto fue considerado como un gran choque de civilizaciones, como una forma temprana de lo que Bernard Lewis estaba tratando de promover como una manipulación geopolítica
de la que Putin estaba hablando, porque en ese momento el mundo cristiano estaba convencido de que era un ataque bárbaro. Desde el lado musulmán, naturalmente, parecía muy diferente, pero hubo el derrame de sangre y fue una gran conmoción. Bajo el impacto de las horribles matanzas y cosas por el estilo, Nicolás de Cusa, que era la gran mente del siglo XV, no solo escribió muchos de los escritos que desarrollaron el nuevo método de la coincidencia de los opuestos, como un enfoque para pensar sobre la situación, escribió un hermoso diálogo en la forma de un diálogo platónico llamado De Pace Fidei, sobre la paz de la fe, en el que tenía 17 representantes de diferentes religiones y naciones que se acercaron a Dios, el Logos o Verbum, y todos dijeron: mira, Dios, todos nos estamos matando en tu nombre, ¿no puedes ayudarnos para encontrar una salida? Y entonces Dios desarrolló una idea muy hermosa de que la gente tiene que empezar a pensar como filósofos para diferenciar entre la única verdad, el único Dios y los diferentes profetas y las diferentes tradiciones. Y al final del diálogo, Dios dice a los representantes de estas diferentes religiones que salgan y enseñen a su pueblo que hay un uno superior, la verdad superior. Y les pido a todos que lean este diálogo de Nicolás de Cusa, De Pace Fidei, sobre la paz de la fe, porque creo que es un método que si los líderes religiosos del mundo se unieran enérgicamente para hablar de esto. El presidente Biden es católico, habló con el Papa. Después dijo que el Papa estaba totalmente de acuerdo con él, pero yo estaba mirando la copia que publicó el Vaticano de esa plática y el Papa dijo algo muy diferente. El Papa quería un alto al fuego inmediato, así que todos los católicos deberían señalar a Biden el hecho de que el Papa no estaba de acuerdo con él. Así que creo que hay muchas más cosas, pero realmente se necesita mucha más movilización y la acción sincera de todo el mundo para detener esto. Estamos recibiendo preguntas sobre estrategias tácticas y cómo detener la situación. Una de Paul del Reino Unido que pregunta cómo vencer la corrupción organizada de los gobiernos europeos. Hay otra que pregunta, no hay ningún gobierno europeo que actúe en el interés de su pueblo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y luego de Estados Unidos, un observador estadounidense dijo, viendo a Austin y a Blinken ayer en el testimonio del Congreso para la propuesta de Biden de 105 mil millones de dólares para más dinero para armas. Dijo que luego observó a los republicanos que dijeron que quieren tener una votación por separado sobre la parte de Israel de eso para poder impulsarlo y pregunta, ¿no ven estos republicanos que están siendo manipulados por el mismo complejo militar industrial para seguir financiando guerras permanentes? Usted ha dicho que lo que hay que hacer es movilizarse, pero ¿tiene alguna otra idea de cómo se puede transmitir esto? Que los gobiernos se están comprometiendo con políticas que van en contra de los intereses de sus naciones. Creo que la población ya lo sabe porque toda esta militarización, ya saben, en Europa está en marcha. En Alemania, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, pidió que Alemania estuviera preparada para la guerra. La palabra alemana es Kriegstüchtig. No dijo estar preparados para defenderse, sino dijo Kriegstüchtig. Ahora, la gente debería realmente estar alarmada. Este es un lenguaje que no tiene nada que ver con la tradición de la socialdemocracia que tuvo problemas en el pasado, como los socialdemócratas que estaban en el lado equivocado cuando se trató de la movilización para el crédito de guerra antes de la Primera Guerra Mundial.
Así que no estoy diciendo que tengan una historia sagrada, pero esto está realmente ayudando a que haya el peor tipo de militarización de Europa. Y hay gente que está presionando por un presupuesto especial para el Bundeswehr, el ejército alemán. Es lo mismo que los 105.000 millones de dólares en Estados Unidos. Esto lo toman de los gastos sociales, es decir, no infraestructura, no hospitales, nada naturalmente. Los inmigrantes son ahora el gran blanco de ataque como si fueran la causa del problema, cuando son otro grupo de víctimas. Por eso creo que la gente tiene que movilizarse de verdad para entender que si no actúan ahora mismo en su propio interés, los gobiernos piensan que tienen impunidad y están impulsados por el conocimiento de que el sistema financiero en el que basan su poder está al borde del colapso y el complejo militar industrial es obviamente lo único que obtiene beneficios en este momento. Pero eso no funciona. Fíjense en el respaldo de Estados Unidos a la guerra de Ucrania y también de los gobiernos europeos. ¿Hizo eso que Ucrania ganara su contraofensiva? No. Ahora incluso se reconoce en los medios occidentales que Ucrania prácticamente perdió la guerra. Y aunque se envíen muchas más armas, ya no tienen el personal porque la población es limitada. Las bajas son muy elevadas. Y Scott Ritter publicó un nuevo artículo en el que escribe: Estados Unidos o Occidente, la OTAN ya perdieron la guerra. Y ahora se demostró que el ejército ruso es el más fuerte del mundo. En términos de las armas nucleares, eso es seguro. Y la economía de Rusia está ahora mejor que antes de que estallara la guerra, al contrario de la situación que hay en Occidente. Alemania se está hundiendo. Lo último es que Rusia puede producir ahora entre 100 y 120 misiles al mes. Tienen una economía de guerra completamente desarrollada. Pero toda la producción militar, en última instancia, es una destrucción de la riqueza física que va a expensas de la población. Fíjense en las diferentes guerras desde el 11 de septiembre en Afganistán, Irak, Libia, Siria. ¿Dónde están estos países? ¿Ganó Occidente en alguna de estas situaciones? No. En 2021, Estados Unidos y la OTAN salieron de Afganistán. No muy honorablemente, debo decir. Fueron derrotados. Ucrania fueron derrotados. Miren esto. Las guerras intervencionistas en todos estos países en el suroeste de Asia han sido absolutos fracasos completos. ¿Mejoraron la reputación de Occidente entre estos países o en el resto del mundo? No. Ha ocurrido lo contrario. El sur global se ha apartado de eso. Y creo que si existe algo de razón en alguna de estas figuras de la élite para revisar si esta política ha tenido éxito, obviamente no. Y luego tener el coraje y la integridad intelectual para cambiar la política. Si Estados Unidos y los países europeos cambiaran sigilosamente de dirección y dijeran: vamos a cooperar con los países del sur global para construir un nuevo sistema económico, creo que no se harían preguntas. Todo el mundo estaría feliz. Y el principio de la paz de Westfalia, según el cual por el bien de la paz hay que perdonar todos los crímenes cometidos por uno u otro bando, tal vez no se pueda olvidar, pero se puede perdonar. Y luego pasar a construir un nuevo sistema. Y creo que esa es la única manera. Tenemos que ver de alguna manera si no hay personas entre la llamada élite que puedan pensar de esta manera y estén dispuestas a hacerlo,
como el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Mokhiber, que dijo: no volveré a tolerar esta política. Creo que este es el tipo de acción que se necesita. Así que colaboren con nosotros para encontrar a esas personas que tienen el valor de cambiar la política antes de que sea demasiado tarde. Sugiero que la gente busque dónde se están llevando a cabo manifestaciones. Hay muchas en todo el mundo. Si no encuentran una, inicien una. Y tenemos de alguien en el Reino Unido que firmó como Jack Head. Él contribuyó 10 euros o 10 libras a lo que estamos haciendo. Difundan nuestros folletos, contribuyan a nuestro movimiento. Hay muchas cosas que pueden hacer para unirse a nosotros, pero como subraya Helga, quedarse callados no es una opción. Helga, tenemos algunas preguntas más que quiero hacerte. Una es de Jack Gilroy, que está involucrado en la Coalición Internacional por la Paz, un activista social católico en Estados Unidos, y saca a colación el otro ámbito de la posible próxima guerra. Dice: ¿qué hay que hacer para evitar la tan pronosticada guerra de Estados Unidos contra China? ¿Cómo enseñamos a los estadounidenses que la iniciativa china de la Franja y la Ruta es un buen desafío para Estados Unidos para encontrar formas útiles y pacíficas de crear el desarrollo económico sin la amenaza y el uso de la violencia para dominar a otros? ¿Cómo pueden los estadounidenses hacer lo que está haciendo la iniciativa de la Franja y la Ruta para ayudar y no lastimar a nuestros hermanos del mundo? En primer lugar, hay una tremenda falta de conocimiento sobre China. Y hace poco, una delegación del Instituto Schiller viajó durante casi 2 semanas a diferentes lugares y vinieron y tuvieron su propia idea de primera mano y quedaron muy entusiasmados. También hubo industriales alemanes que viajaron durante 6 semanas por 40 ciudades chinas para hacerse una idea de primera mano. Y creo que lo mejor sería que cada grupo que está preocupado de que China pueda ser el próximo lugar de confrontación envíe delegaciones allí. Creo que podríamos pedir fácilmente a los chinos que nos ayudaran a organizar esa misión de investigación de pueblo a pueblo, y entonces podríamos realmente hacernos una mejor idea de cuál es la política de China. Me encantaría hablar de mi experiencia. Estuve por primera vez en China en 1971 y muchas veces desde entonces, y toda mi experiencia es que China, al contrario de lo que dicen los medios de comunicación occidentales, ha hecho la mayor contribución civilizacional de cualquier país que yo conozca en la historia reciente, por la sencilla razón de que sacó de la pobreza a 850 millones de sus propios ciudadanos, y ahora, desde hace 10 años, está proporcionando a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta su modelo de éxito a los países del sur global. Y de esta manera están dándoles por primera vez la oportunidad de superar la pobreza y el subdesarrollo. Naturalmente, eso es más atractivo que el simple entrenamiento militar o la disque cooperación en materia de seguridad que Estados Unidos ofrece a estos países. Creo que la gente debería entender que ayudar a millones y en realidad a cientos de millones de personas a salir de la pobreza es la mejor contribución a los derechos humanos, porque cuando se es pobre en Haití o en Sudán o en Yemen, vean el video Hunger Guard, que fue elogiado por el Programa Mundial de Alimentos sobre Yemen. Hay un video muy importante llamado Hunger Guard que muestra lo que les pasa a los niños desnutridos cuando solo les quedan unos kilos antes de morir por tener hambre. Y creo que John Ziegler, un destacado activista suizo y ex comisionado especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, describió en sus libros que morir de hambre es el peor de los dolores, porque los órganos empiezan a consumirse a sí mismos y es la peor muerte que uno se puede imaginar. Así que si
ayudan a la gente no solo a tener una comida, sino a tener comida suficiente para vivir una vida decente. Esa es la mayor contribución posible a los derechos humanos. China lo ha hecho y todos los informes sobre la supuesta represión y demás. Nadie que viaje a China vuelve con ese tipo de informes porque la gente está contenta. 80% está de acuerdo con el gobierno, mientras que nuestros gobiernos occidentales pueden tener 20, 30 o cuando mucho 40% de apoyo, lo que debería decirles algo. Así que mi sugerencia es que vayamos allí u organicemos para que la gente vaya allí, para que pueda volver y tener una historia diferente. Deberíamos organizar más actividades educativas sobre el tema y el diálogo cultural. Creo absolutamente en el diálogo de civilizaciones porque solo si se conoce la otra cultura se puede tener alguna forma de resolver estos problemas. La siguiente pregunta es de otra parte del mundo que la mayoría de las personas de Occidente tienen muy poco conocimiento, que es de África, de Menashe. Y hace varias preguntas, pero voy a reducirlas a dos. Pregunta: ¿cómo contribuyen los foros internacionales que hemos mencionado, el Foro Económico y Humanitario Ruso-Africano, la Cumbre del BRICS, al surgimiento de un nuevo orden mundial del sur global? ¿Y cómo pueden los países africanos navegar por la dinámica cambiante del poder mundial para garantizar que sus voces e intereses estén representados en el orden mundial multipolar emergente? Ahora mismo se están produciendo cambios muy interesantes en África. En primer lugar, en África Occidental, en los últimos tiempos se han producido muchos cambios. Han cambiado varios gobiernos, lo que no le gustó a Occidente, pero ha habido un compromiso total para deshacerse del colonialismo europeo. Eso es algo muy bueno. Luego, muchos países están solicitando unirse al BRICS Plus. En la cumbre de agosto en Johannesburgo, 6 países se unieron al BRICS y se convertirán en miembros de pleno derecho el 1 de enero de 2024. 2 de ellos son de África, Egipto y Etiopía, pero hay muchos más que han solicitado unirse. Creo que la idea de, en primer lugar, intentar conseguir la unidad africana trabajando con el BRICS Plus y otras organizaciones similares es, de hecho, lo mejor que África puede hacer ahora mismo. Y creo que existe en todo el sur global ahora el compromiso absoluto de poner fin a 600 años de colonialismo. Y siempre y cuando que podamos resolver esta crisis mundial actual, que tiene todo que ver con el hecho de que se está produciendo un cambio tectónico de este tipo, creo que cuanto más hagan oír su voz los países del sur global alto y claro, y apelen al norte global y digan que deberían participar en el nuevo sistema en lugar de intentar de oponerse a él. Creo que eso debe hacerse de la manera más poderosa, porque la situación entre Estados Unidos, la OTAN, Europa y Rusia y China está muy atascada. Pero si tomamos el sur global, junto con Rusia, China e India, ya son más de 3,000 millones de personas. Y luego añadimos a los demás países del sur global. Eso es la inmensa mayoría de la especie humana y tienen todo el derecho de hacerse escuchar. Y afortunadamente hay muchos líderes excelentes ahora mismo que creo que realmente tienen la personalidad y la formación como individuos para guiar al mundo hacia un mejor paradigma. Tengo aquí una nota final para ti, Helga, de alguien que escribe: gracias a Helga por sus incansables esfuerzos, por los volantes que está escribiendo. ¿Puede decirnos unas palabras de aliento a los que estamos repartiendo volantes y a veces nos estrellamos contra la pared?
Sí, lo sé. Es muy difícil porque el ambiente en el que estamos trabajando ahora mismo es de una propaganda de guerra. Si algunas personas dicen que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó, en cierto sentido es cierto, porque los gobiernos occidentales intentan imponer un control total de la versión de los hechos e intentan silenciar a todas las voces que dicen, quizá deberías escuchar al otro lado. Escuchar al otro bando no significa necesariamente estar de acuerdo con ellos, pero si no se tienen en cuenta los antecedentes históricos, la evolución de un conflicto, ¿cuál es el punto de vista de una parte? ¿Cuál es el punto de vista de la otra parte? ¿Cómo se puede pensar en una solución que pueda mantenerse? Esa es la lección más antigua de la diplomacia o de cualquier otra colaboración humana y del trabajo conjunto. Así pues, lo que Occidente está haciendo ahora mismo, por ejemplo, en Alemania, como si no hubiéramos tenido ya la experiencia de Goebbels una vez, se podría pensar que ya hemos tenido bastante de eso. No, ahora han publicado una directriz para los periodistas sobre lo que se puede decir y lo que no. Así que los periodistas se les dice que deben escribir siempre, no que ha ocurrido algo en Gaza, sino que es en respuesta al ataque terrorista de la organización terrorista Hamas. Ahora está ocurriendo esto en Gaza. O el otro día estaba escuchando a un periodista en un programa de noticias y para informar sobre lo que está ocurriendo en Gaza dijo, sí, y Hamas ni siquiera es capaz de proporcionar alimentos y agua a su propia población. ¿Qué? Quiero decir, este lugar ha estado completamente acordonado durante años. La gente no puede salir. Antes de que estallara el conflicto o la guerra, como quiera que se llame, varios cientos de camiones al día venían trayendo alimentos y otros artículos de primera necesidad para la población. Ahora tal vez sean 10 o 12. Llegan como una gota de agua sobre una piedra caliente. ¿Cuál es el sufrimiento de la gente? Se están muriendo de hambre. Y este periodista imbécil dice, jamás ni siquiera es capaz de, jamás está haciendo lo que está haciendo, pero hay un total esfuerzo de no retratar la situación tal y como es en realidad. Así que cuando estamos repartiendo volantes, obviamente, la gente está en un frenesí o en una completa fantasía, tal vez preocupada por su trabajo o preocupada por la inflación. Entonces se da el fenómeno de que mucha gente tiene miedo de ser escuchada, de que puedan decir algo que no sea la línea oficial. En Alemania, hace más de 80 años, había algo que más tarde se llamó el punto de vista alemán, die Deutsche Blick, donde la gente miraba con paranoia por encima del hombro para ver si alguien estaba escuchando lo que decían. Así que volvemos a esa situación en la que el Deutsche Blick es de nuevo lo que circula, porque la gente teme ser escuchada diciendo algo en lo que cree, pero que no quiere que se le escuche decirlo. Así que creo que la única manera es ser paciente. Cuando repartan volantes hay que ser amable y hacer bromas, porque este es un ambiente de paranoia y miedo. Y creo que es importante que estemos en la calle diciéndole a la gente que hay una solución. Y quiero reiterar una vez más que tenemos que luchar para llegar a un nuevo paradigma, derrotando a la geopolítica. Hace algunos años di un discurso de Año Nuevo en el que dije que la tarea más importante era superar la geopolítica. Y eso ha demostrado ser tan cierto que en el momento en que uno piensa en términos del interés geopolítico de un grupo contra el interés geopolítico de otro grupo, uno cae en el juego.
el plan Bernard Lewis, el juego Brzezinski, el gran juego, la idea de la manipulación. Y creo que tenemos que elevarnos por encima de eso y definir primero el interés de una humanidad y entonces podremos mirar todos los problemas particulares del conflicto. Hay que alcanzar ese nivel superior. Me gustaría dar las gracias a todo el público que nos acompañaron hoy y a los que están participando activamente y están contribuyendo. Helga, gracias por lo que estás haciendo. Nos vemos la semana que viene. Sí, y mientras tanto, sigan activos con nosotros.